magno evento de lanzamiento del segundo tomo de nuestra investigación dedicado al destacado compositor lojano Segundo Cuevasel. Me voy a permitir leer el perfil profesional de quienes hoy nos acompañan en este panel científico. La doctora Chemari Lares Castillo, musicóloga, docente universitaria y violista venezolana, residenciada en Ecuador, magíster en musicología latinoamericana por la Universidad Central de Venezuela y doctora en música por la Universidad Católica Argentina, donde obtuvo la más alta distinción por su tesis sobre el compositor ecuatoriano Francisco Salgado Ayala. Se ha desempeñado como investigadora del Instituto de Artes Escénicas y Musicales de Venezuela y ha participado en numerosos encuentros de investigación nacionales e internacionales como ponente, conferencista y organizador. Tiene publicados libros y artículos en áreas afines a la musicología histórica, la edición crítica y la catalogación de archivos. Desde 2018 es docente investigadora en la Universidad Nacional de Loja en la carrera de Artes Musicales y directora de los proyectos de investigación, colección de literatura musical académica de mediados del siglo XIX y XX en la ciudad de Loja, repertorio pianístico ecuatoriano, capítulo Loja y Biblioteca Latinoamericana de Música para Piano. Ha recibido reconocimientos y menciones de honor por sus trabajos de investigación, así como subvenciones del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación del Ecuador, IPSI, para la presentación de resultados de sus proyectos en el extranjero. Es coordinadora del Grupo de Investigación JIPA de la Universidad Nacional de Loja, miembro de la Red de Investigación en Artes Redinal, de la Sociedad Internacional de Musicología y de su rama latinoamericana, ARLAC. Efraín Mariano Borrero Espinosa, doctor en jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República por la Universidad Nacional de Loja. Su trayectoria combina el ejercicio jurídico con una destacada labor intelectual y cultural. Ha publicado obras de referencia como Manual Práctico de la Función Legislativa, Régimen Jurídico del Sistema Notarial Ecuatoriano y estudios sobre la historia de la política de drogas en Ecuador. En el ámbito literario y de memoria histórica, es coautor de Loja Plural en la Memoria y autor de crónicas sobre personajes y hechos lojanos difundidas desde 2020 en el segmento radial El Baúl de los Recuerdos y en diario La Crónica, compiladas en un tomo próximo a publicarse por la Academia Nacional de Historia. Su aporte a la preservación del patrimonio cultural lo ha llevado a ser designado cronista de Loja por el Cabildo Municipal y a recibir la condecoración Pablo Palacio al mérito literario. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, capítulo Loja, y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. El maestro Leonardo Cárdenas Palacios, músico, compositor, director de orquesta y productor musical ecuatoriano de ascendencia lojana. Inició su formación en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi de Loja, ampliándola con talleres nacionales e internacionales como el curso de iniciación a la composición electroacústica en el Centro de Difusión de la Música Contemporánea de Madrid. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como el tercer lugar en la primera Bienal de Música Ecuatoriana en 1998, la mención honorífica en el primer encuentro latinoamericano de flauta en Caracas en el año 2000, el primer lugar en el concurso de composición de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil en 2015, el segundo lugar en el concurso internacional de composición Gerardo Guevara en Moscú 2021 y el segundo lugar en el tercer Festival del Pasillo Lojano en el año 2024. Ha dirigido agrupaciones como Camerata Ecuatoriana, Quichual, Ensamble de Cuerdas, la Banda Sinfónica Metropolitana y la Orquesta de Instrumentos Andinos de Quito, además de producir proyectos discográficos como Zapateados y Albazo e Inmortales. Su obra En el Centro del Mundo y El Tiempo, publicada por Naxos, recibió en 2023 un premio de la Asociación Nacional de Flautas de Estados Unidos. Ese mismo año obtuvo el máster en composición musical con nuevas tecnologías por la UNIR y actualmente se desempeña como docente en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi. La dinámica para este panel, cada uno de nuestros
académicos tendrán 10 minutos para el desarrollo de ello. Vamos a comenzar con la maestra Xiomara Hilares, quien nos va a hablar acerca de la construcción metodológica del tomo, aporte y el aporte académico y musical. Recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, me siento muy agradecida y muy contenta de la presencia de todos los que nos acompañan hoy. Para nosotros es realmente un momento muy importante la presentación de este trabajo, que es el fruto de algunos años de esfuerzo con una pandemia en el medio, ¿no? Entonces, estar aquí en este instante realmente me llena de mucha alegría. No quise hacer un resumen del libro acá, porque es más interesante que ustedes escaneen el código y lo puedan leer con más detenimiento, pero sí que quiero hablar de ciertos aspectos que guiaron su escritura y de las secciones que lo conforman con el fin de entender la dimensión académica y artística que implica este trabajo. Ginsburg fue el promotor del método indiciario, que se basa en la interpretación de pequeños detalles o indicios para reconstruir una realidad. Este autor señala, entre otras cosas, que el historiador influye de manera determinante en la construcción del discurso histórico, pues es quien rescata las huellas del pasado con la distancia justa entre la emoción y la indiferencia, y sobre todo asume una actitud abierta a la multiplicidad de puntos de vista que presentan las fuentes. Yo quise empezar con esta mención a Ginsburg porque creo que encierra muy bien el trabajo que realizamos. Este libro, la construcción de este libro, refleja los enfoques microhistóricos, pero también los procesos de seguimiento de esos indicios, de esas pequeñas señales que uno va encontrando entre los documentos, entre las diferentes fuentes, y cuya interpretación definitivamente nos permitió fijar un discurso que tiene algunas dimensiones. Naturalmente tiene una dimensión biográfica, pero que también se enriquece de una postura más moderna, llamada antibiografía, que no es contraria, digamos, al método tradicional, pero sí que lo enriquece y se aleja un poco de las posturas cronológicas. También tiene un importante contenido catalográfico, lo que era tremendamente importante, porque si bien teníamos la obra del maestro, no había un documento donde esta estuviera sistematizada desde el término catalográfico o indizada según los estándares musicales. Y también tiene un componente relacionado a la preservación y difusión del legado musical, que es estrictamente la edición crítica de las obras. El segundo volumen de la colección de literatura musical académica de mediados del siglo XIX y siglo XX en la ciudad de Loja, que es el nombre además del proyecto que encierra este trabajo, es el resultado de un esfuerzo sostenido que venimos desarrollando desde el año 2019, un grupo de investigadores y estudiantes también, para rescatar, estudiar y difundir el legado de los compositores lojanos y ecuatorianos, cuya producción académica ha permanecido en gran medida relegada frente a otras manifestaciones musicales. Este tomo, que está dedicado a Segundo Cuevaceli, sin duda es muy importante porque es uno de los compositores más relevantes de la historia musical de Loja y del Ecuador. Si bien sabemos que sus manuscritos originales se encuentran en el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y tenemos la suerte de tener acá en este museo, en el archivo de este museo, una copia íntegra de esta obra, hasta ahora considerábamos que no se habían implementado los mecanismos necesarios y sobre todo permanentes para proyectar y difundir su obra. Con esta publicación hemos tratado de saldar, al menos en parte, esta deuda histórica, como la consideramos, reconociendo, y es algo que reconozco como autora y lo reconocemos desde el equipo, que hay un importante trabajo aún por hacer, y eso lo voy a retomar al final de mi intervención. Segundo Cuevaceli nace prácticamente con el siglo XX. Si vemos el contexto, la profesionalización en el campo musical en el Ecuador era realmente escasa. En el Quito se acababa de refundar el Conservatorio Nacional de Música, pero en una ciudad tan periférica, una provincia tan periférica como Loja, la formación profesional en el campo musical llegaría 40 años más tarde, con la primera escuela de música de la universidad. Menciono esto porque esta limitante en la existencia de centros de preparación musical hace especialmente meritoria la figura de Segundo Cuevaceli. El desarrollo de sus habilidades musicales le hicieron destacarse en la interpretación del piano, del bandolín, del violín, además de sus demostradas dotes como compositor. Se menciona en el libro, una de las cosas que sí voy spoileando, es que además de su formación obtenida con los hermanos cristianos, luego con el padre Vega y también con el destacado compositor Salvador Bustamante Celi, pariente, destacamos su capacidad para formarse en la autodidaxia. Y creo que esto es algo muy importante, porque esto permitió sostener su formación en el tiempo y además lo ubicó como uno de los intérpretes más convocados de la ciudad.
según lo que pudimos ver en toda la revisión de la prensa periódica que hicimos. El proceso de investigación que sustentó este libro se extendió por algunos años, lo decía ya antes, con una pandemia en el medio, las primeras reuniones que tuvimos, y lo recuerdo con mucho afecto, en casa de doña María, que no nos acompaña físicamente, pero sé que está muy contenta de lo que estamos presenciando acá, se remontan al año 2019, y de allá hasta acá ha pasado mucho tiempo, y en este proceso realizamos toda una búsqueda, análisis de fuentes primarias, manuscritos musicales, documentación gráfica, documentos personales y, por supuesto, la fuente testimonial que siempre nos acompañó, y agradezco especialmente también a Matildita, a María Augusta. Estas fuentes no dicen nada por sí solas. Estas fuentes siempre son sometidas a procesos hermenéuticos y, junto con esos indicios de los que yo hablaba al inicio, fueron las que nos permitieron reconstruir una trayectoria que tiene mucho de biográfico y que se contextualiza en el contexto social y cultural de su tiempo, por supuesto. El apartado biográfico que vamos a encontrar al inicio del libro, si bien inicia y culmina tradicionalmente con datos del nacimiento o alusivos a su muerte, se ve enriquecido con un aporte moderno que da la propuesta antibiográfica propuesta por Alejandro Madrid. Por eso, en el cuerpo del apartado biográfico no encontraremos necesariamente una cronología de hechos, sino que el discurso se ancla en momentos o facetas que consideramos relevantes del compositor y a partir de las cuales desarrollamos una aproximación al contexto y, por supuesto, a su aporte. Así podemos dilucidar esos aspectos y esas contribuciones en diferentes áreas que antes no habían sido demasiado profundizadas, como sus contribuciones a la prensa periódica, su presencia en la industria discográfica ecuatoriana y latinoamericana, además de su importante faceta como pedagogo, que es más conocida que las anteriores y que se relaciona directamente con su producción musical. Este proceso de reconstrucción histórica de nuestro compositor se fortaleció con una parte central que tiene el libro, que es justamente el catálogo. Para este trabajo hicimos un catálogo basado en la norma RISEM, que es el Repertorio Internacional de Fuentes Musicales. Esto facilita la consulta y difusión académica de la obra no solo a nivel local y nacional, sino que está indexada la obra de Segundo Cuevaseli dentro del catálogo internacional más importante que tenemos en el ámbito de la musicología. Y debo decir que es uno de los pocos compositores que se encuentra en este catálogo. Esto sin duda constituye una base importante para investigaciones futuras y permite visibilizar el corpus musical que es de gran valor y que forma parte del repertorio cultural lojano y ecuatoriano. En cuanto a la música, que es un aspecto fundamental del trabajo, en el proyecto de investigación decidimos centrarnos en el repertorio de Segundo Cuevaseli con una mayor tendencia hacia lo académico, y esto es por dos razones principales que mencionaré a continuación. En primer lugar, gran parte de los manuscritos pertenecientes a su música académica se encontraban, de acuerdo a lo que pudimos ver, en condiciones de vulnerabilidad o en estado de desconocimiento. En este sentido, al tratarse de música académica, de tradición escrita, a diferencia de la música popular, no tiene la suerte de transmitirse a través de la oralidad. Como nosotros siempre tarareamos y conocemos muchas canciones populares del maestro Segundo Cuevaseli, pero hay cierta música, como la académica, que solo es posible conocer a través del resguardo, la edición e interpretación de sus partituras. En segundo lugar, quisimos visibilizar una faceta menos conocida del compositor. En el caso de Segundo Cuevaseli, como decía, es reconocido como un prolífico creador de pasillos y valses de destacada calidad. Estos han sido difundidos gracias a investigadores previas, y debo destacar, por ejemplo, el gran trabajo que ha hecho el maestro Edgar Palacios y muchos compositores y arreglistas que se han dedicado a hacer arreglos o grabaciones discográficas de su obra. Sin embargo, su producción académica y de cámara ha permanecido prácticamente inédita. Es por eso que en este libro buscamos cubrir en cierta parte esta ausencia mediante la edición crítica de una selección de obras para formato de cámara, escritas originalmente para este formato, y en ella encontraremos obras instrumentales y vocales que permiten su interpretación revelando aspectos estilísticos y formales que antes eran poco explorados en su obra. En atención al criterio de selección, el volumen incluye algunas obras, entre ellas, por ejemplo, Plegaria Salvaje, que es un trío para violín, violonchelo y piano, el cuarteto de cuerdas Amaneciendo y Zamoranita para violín y piano, que hoy tendremos la oportunidad de escuchar. Además, hay una selección de piezas para canto y piano, como el Ave María, que se ha popularizado en diferentes versiones arregladas, pero aquí vamos a encontrar en el libro la versión original para canto y piano.
Cada una de las ediciones se acompaña de partichelas o partes instrumentales que facilitan su interpretación y además le acompañan a estas partituras el aparato crítico que hace que este libro se convierta en una herramienta académica, pero también artística. Para ir cerrando, aunque a mí me corrigió dirigir este proyecto y además aportar en las diferentes etapas de construcción y escritura, el resultado que hoy presentamos es fruto de un esfuerzo colectivo. Y quiero destacar el trabajo realizado junto a la maestra Verónica Pardo, a la maestra Gabriela Pacají, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy, con quienes desarrollamos toda esta investigación de levantamiento de fuentes primarias. Este trabajo en archivo, que realmente es un trabajo muy duro a veces, y también las entrevistas y recorridos por diferentes lugares de Loja y del Ecuador, para tratar de construir un discurso que se sustentara en las fuentes y que excediera lo estrictamente anecdótico. En la catalogación de obras participó la estudiante para aquel momento, ahora licenciada María del Cid de Noriega, y fue parte de su trabajo de titulación, así que ella contribuyó de gran manera en ese segmento. Finalmente, la edición de obras, un trabajo muy dedicado, y el comentario estuvo a cargo de la maestra Marianela Rocha, que está por allá atrásito, pero que ya la van a ver en breve porque va a interpretar parte de este repertorio. También la maestra Gabriela Pacají, y tuvimos como editor invitado al maestro Freddy Zarango, que hicieron o plasmaron estos manuscritos en un formato actual y que permite su interpretación. Como había dicho al inicio, y me voy a robar solo dos minutitos, yo señalaba que había mucho por hacer aún. Es decir, hay un gran trabajo que se hizo y lo debo reconocer, pero hay mucho aún por hacer en la obra del maestro Segundo Cuevaseli y de tantos otros compositores lomanos y ecuatorianos. Proyectos promovidos por la Universidad Nacional de Loja, que han estado bajo mi responsabilidad, como Repertorio Pianístico Ecuatoriano o la Biblioteca Latinoamericana de Música para Piano, están abordando en la actualidad el repertorio pianístico del maestro. Pero hay una serie de música externa a este formato, al formato de cámara, al formato para piano, que aún requiere ser atendida. Por eso es importante abordar la tarea de edición crítica de estas músicas con el fin de que sean difundidas. Y justo hablando de la difusión, se requiere justamente una difusión más activa de su obra, de modo que se ideen políticas e iniciativas culturales que promuevan su interpretación en el espacio local, nacional e internacional. Antes de finalizar, quiero agradecer a mis compañeras del equipo de investigación por su trabajo dedicado, por atreverse a una empresa como esta, que sé que no fue fácil y tampoco fue poco exigente. Quiero agradecer y hacer una mención especial a doña María, que aunque no está con nosotros, siempre la guardo en mis recuerdos, a Matildita Cueva, a María Augusta, por recibirme en su hogar, por las tardes de vocación, a los demás familiares que hoy nos acompañan, a los custodios de los diferentes archivos, incluido el archivo del Museo de la Música Salvador Zaragozín Tapia, a la Universidad Nacional de Loja, a nuestra casa de estudios, por todo el apoyo en la investigación en el campo de las artes. Un agradecimiento especial también a nuestras familias, que entienden que muchas veces estos trabajos de investigación exceden el horario laboral y que muchas veces hay horas extras dedicadas a estos trabajos. Quiero agradecer a mis distinguidos compañeros de panel por aceptar mi invitación para comentar este trabajo y dedicar unos minutos a la reflexión en torno a este importante maestro Segundo Cuevaseli. Gracias. Gracias, doctora Chimari, por esta explicación sobre la construcción metodológica de este segundo tomo dedicado al maestro Segundo Cuevaseli. Damos el pase al doctor Efraín Borrero, quien nos va a tratar el tema Segundo Cuevaseli, riqueza del ser en la historia local. Un fuerte aplauso para él. Buenas tardes con todos. Solamente escuchando a Chemaris el trabajo que han realizado para la elaboración de este tomo, de este libro, nos da la idea de la monumentalidad y el esfuerzo que se ha realizado para contar exitosamente. Hay muchos de los que sabemos de qué están hablando, porque primero que nos dedicamos a esta tarea y luego después yo tengo la certeza, con la limitación de mi capacidad de decir que esto es lo más acabado que existe sobre el Segundo Cuevaseli. No hay otro trabajo que se iguale a lo que ustedes han realizado sobre
felicito a la universidad y especialmente a ustedes por ese empeño que enriquece el acervo de los doganos. Es un libro de consulta, es un libro de consulta que nosotros debemos tenerlo a la mano para recordar siempre la memoria de un hombre monumental, tan monumental como Juan Casanova. También vale la pena destacar el empeño de Gabriel Villalba Moncada, que es el coordinador de este Centro Cultural Bernardo Valdivieso, para destinar un espacio a fin de que se perdure la memoria del eximio maestro Segundo Cueva Celi. Pero nada más propicio que esa decisión, porque esta fue la segunda casa de Segundo Cueva Celi. Él se dedicó con alma, vida y corazón a sus alumnos, a tal punto que fue designado profesor vitalicio del colegio. Aquí, quienes estuvieron cerca de él y cuántos tuvimos la dicha de conocerlo, conocimos la riqueza de su ser, la exquisitez de su ser. Y de ahí es que, a mi juicio, se deriva la altísima sensibilidad. Por eso se dice que ese potencial de su sensibilidad es lo que le dio identidad al pasillo lojano. A muchos de nosotros nos han dicho, los lojanos cantan el pasillo de una manera muy sentida, muy sentimental. Y yo digo, eso es siguiendo la huella de Segundo Cueva Celi. Es indudable. De tal manera de que también consigno mi felicitación al coordinador de este centro cultural por la decisión adoptada. Segundo Cueva Celi fue hijo de un gran diplomático, abogado, docente, doctor Juan Cueva García. Y ahí está la estirpe familiar. Está la estirpe de los Cueva Betancourt, de Manuel Benigno Cueva Betancourt, que fue el vicepresidente de Eloy Alfaro. Y aunque Eloy Alfaro firmaba los decretos, como haberle cambiado el nombre a este colegio, que era el San Bernardo, por el de Bernardo Valdivieso, en homenaje a su filántropo, la cabeza, la persona que hacía esto, como la creación del Instituto Mejía, el Conservatorio Primero Honró, Conservatorio de Música, obra de él, de Manuel Benigno Cueva Betancourt, su hijo que introdujo los estudios de sociología, Agustín Cueva Sanz, que introdujo los estudios de sociología en la Universidad Central y generó un gran impulso a esa rama del conocimiento. Los Cueva, los Ayora Cueva, el uno, el más grande, el presidente que generó la revolución institucional más grande del país, sus hermanos, oradores insignes, de tal manera de que, a mi juicio, no son aisladas también el valor de las personas, sino que vienen desde sus ancestros. Por la rama materna, soy la Filomena Celi, prima hermana de Salvador Bustamante Celi, que fue el maestro de Segundo Cueva Celi, y de cuya mano formaron el Septeto Lojano, que generó tantas glorias a Loja, tanto honor, tanta distinción que le dieron con su labor. Él vivió, hablando de Segundo Cueva Celi, él vivió en la época renacentista de la música lojana, es decir, una época la más gloriosa que ha tenido el país, donde estaban los valores más resonantes, además de Salvador Bustamante, porque lo conformó Segundo Cueva Celi, Alberto Serafín Arriba, Manuel Torres, Sebastián Valdivieso Peña, Antonio Eduardo Hidalgo. Son gente que ha dado prestigio musical, arte musical de Loja. Segundo Cueva Celi, que usted mencionó,
que fue un instrumentista versátil, tocaba efectivamente piano, violín, guitarra, hay otro instrumento, el bandolín y el rondín. Respecto del rondín se cuenta una anécdota que el agente de la Singer aquí en Loja, alemán, llegó a conocer esta aptitud que tenía de niño segundo Cuevaceni y lo esperaba a la salida de la escuela con el rondín para que lo deleite, aunque un poquito de la música y la interpretación de ese instrumento. Una maravilla. Y fue compositor insigne, no ustedes mismos lo han calificado, pero además con un gran suscitador. Aquí en este colegio creó la estudiantina del Colegio Bernardo Valdivieso, ha estado Medardo Usuriaga, mi cuñado de paz descanse, Jaime Larriba, Edgar Palacios y otros más. En el coro Santa Cecilia estaba permanentemente con su asesoramiento, dando consejos. Él modeló a Mérida Jaramillo, una cantante lojana que se lució a nivel internacional y que fue la que popularizó el alma lojana, Castillo, alma lojana. Usted lo ha dicho todo. Yo lo que quiero decir es que este vaso de lágrimas que estrenó precisamente con estudiantina, segundo Cuevaceni, cuando él falleció, se desbordó e inundó el sentimiento. Muchísimas gracias, doctor Borrero, por esa disertación acerca de segundo Cuevaceni, riqueza del ser en la historia local. Damos paso al maestro Leonardo Cárdenas, quien nos va a hacer unas reflexiones sobre el valor estético, artístico del repertorio y vigencia en la práctica musical actual de segundo Cuevaceni. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrado de estar aquí y de poder compartir mi criterio sobre el maestro segundo Cuevaceni, que realmente es un excelente músico, excelente compositor, una gloria de esta ciudad. Creo que aparte de Salvador Bustamante y de otros músicos importantes que tampoco han podido ser conocidos y que son músicos de una gran valía en cuanto a la creación, en cuanto a la interpretación musical, el segundo a bordo es Salvador Bustamante, perdón, es segundo Cuevaceni después de Salvador Bustamante. Yo me voy a permitir leer algo que, en base a lo que tengo de experiencia sobre la música de segundo Cuevaceni y de haber revisado el libro de este segundo tomo, quiero compartir con ustedes. Solo que la tecnología no me ayuda y se demora mucho el documento. Debía haberlo impreso, pero como no es bueno para el ambiente, es mejor leerlo desde acá. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sin duda alguna, segundo Cuevaceni es uno de los compositores más importantes de la música lojana y ecuatoriana. Un músico de alto talento que nos ha conducido por hermosas creaciones populares y académicas, impregnadas de su esencia, personalidad y, por qué no, de lojalidad. Fue un músico brillante que interpretaba desde niño instrumentos como la guitarra, el rondín, es la armónica, ¿no? El rondín es una armónica, el bandolín, el piano, y luego consolida su formación autodidacta en violín con resultados sorprendentes, gracias a que su padre le envió un libro desde Estados Unidos donde no necesitaba un profesor, sino estudiar con este método. Un maestro dedicado a la enseñanza, muy recordado por sus alumnos en sus clases de música en escuelas y colegios locales, cuyo aporte es de invaluable importancia para la cultura lojana desde la composición musical y la enseñanza. Su estilo compositivo. En muchas de las obras de segundo Cuevaceni
su estilo nos remite a una sonoridad eminentemente nacionalista y que bordea ciertas pinceladas de romanticismo tardío que caracterizan su etos e imaginación musical. Una filigrana creativa muy fina y bien dotada en ricas y expresivas melodías respaldadas por delicadas armonías que se evidencian en algunas obras tempranas en donde Cueva Serie imprime su sello estético y particular. Existen momentos melódicos y armónicos de características cromáticas, conceptos modales y armonías avanzadas en su sonoridad y estructura según los estilos y lenguajes compositivos que utiliza en sus obras. Compuso música académica de interesante propuesta que le permitió dejarnos algunas obras cultas de gran aporte, validando para ello el uso de formatos de cámara diversos como piano solo, dúo de cámara como voz y piano, violín y piano, trío de cámara como violín, cello y piano, hasta el intento de instrumentar una pieza escrita para piano solo en formato de cuarteto de cuerdas, adaptada en dicho orgánico instrumental y que hoy en detalle consta en la presente publicación. No avanzó a hacer este trabajo, sin embargo, leyendo yo el material y que me facilitaron, debo llegar a la partitura para ver lo que dice ahí, cuarteto de cuerdas, porque un compositor puede escribir una partitura en piano con 2 pentagramas y después rediseñar esa partitura y distribuir instrumentando hacia los instrumentos que corresponden, que seguramente no avanzó a hacerlo. De todas maneras, hay un trabajo de transcripción de esta música de piano a cuarteto de cuerdas que tendremos la oportunidad de escuchar próximamente. Fue un ferviente hombre de fe, incursionando igualmente con gran acierto en la creación de piezas religiosas marianas y con temática navideña. Muchas de estas piezas, denominadas villancicos, son desconocidas en su gran mayoría, pero presentan en su estructura sonora una hermosa riqueza melódica y temática, aún por redescubrir, conocer y difundir. ¿Por qué digo redescubrir? Porque ya existieron, las debe haber tocado en las escuelas. Mi mamá me comentaba que cantaban algunas piezas que el maestro Cueva Serie les enseñaba en la escuela. Los maestros de música antiguamente aquí en la ciudad hacían eso, enseñaban sus canciones, era la forma de poder escuchar lo que hacían. Como muchos de nosotros interpretamos nuestra música con amigos, ellos hacían con los niños canciones infantiles, ¿no? Entonces, también escribió música patriótica, himnos, marchas, así como también los cantos escolares de los que hacía referencia, nanas, pasodobles y otros géneros, ¿no? El repertorio, en nuestro acervo musical local y nacional son conocidas algunas piezas de elevada factura, como sus pasillos emblemáticos, Reproche, Amargos Resabios, Paso de Lágrimas, A mí se me encanta, Pequeña Ciudadana, Corazón que no olvida, Olvida Corazón, Princesa por mi reina, excelentes composiciones de índole popular, ligero, hacia lo académico. En el campo de la música académica compuso obras de formato de cámara como Fantasía Selvática, que está escrita para piano solo, Zamoranita, una serenata para violín y piano, Idilio Salvaje, fantasía para violín y piano, a las que se suman obras en estilo de vals de estudio para piano solo como Vals Patético, ese lo conocí yo de niño, porque hubieron unas ediciones de discos antiguamente en donde hicieron una recopilación de esta música y las grabaron. Entonces yo tuve acceso a esa música y me siento muy dichoso porque me parecía un vals hermosamente bien logrado y con una sonoridad europea. Mi último recuerdo también, que tiene un sentimiento más académico, divagando en el Zamora y Tardes del Zamora, también conocidas, así como también el pasillo de Salón Matilde. El día de hoy estuve aquí en un ensayo, una prueba de sonido, y pude escuchar estas 2 obras, la Zamoranita para violín y piano, que van a interpretar más tarde, así mismo como Matilde para piano solo. Fineza realmente de la música compuesta aquí en esta ciudad en esa época, ¿no? En el ámbito religioso encontramos piezas como Ave María, Canto a la Virgen, Padre Nuestro, Reina Amorosa, entre otras, todas ellas escritas para voz y piano. Muchas de estas obras poseen alta calidad compositiva y son referencia obligada dentro de la música académica lojana y ecuatoriana. El maestro Cuevita, como le decían sus alumnos y cercanos, denominaba la música académica como música mayor. Él consideraba que hacer música académica era hacer cosas, como diríamos en estos tiempos, ligas mayores, ¿no? Escribió mucha música en varios géneros tradicionales ecuatorianos, latinoamericanos y europeos que conforman un vasto catálogo de obras.
En algún momento yo tuve la oportunidad de ver sus libros, sus cuadernos. Escribía cuadernos donde escribía líneas melódicas sin armonía. Algunas otras obras sí tienen la obra completa escrita en piano, con mano derecha y mano izquierda, pero otras solo llegó a escribir melodías. Pero tuve acceso al archivo en Quito y fue increíble ver de puño y letra su composición, así temblorosa, porque ya compuesta en los últimos años de vida, en donde uno puede apreciar el ethos. ¿Qué es el ethos? Es la esencia suya a través de la creatividad de la música en este caso. En las obras de cámara editadas en el presente libro encontramos formas rapsódicas con lirismo melódico compuestas idiomáticamente para los instrumentos que seleccionó y para los cuales el compositor escribió. Se percató de lograr en su elaboración momentos de riqueza tímbrica y texturas interesantes en su concepto estético y sonoro, pero sobre todo ampliamente energéticas y de fino acento personal que hacen de la música de Cueva Celi algo muy de él, una marca, un estilo propio. Eso es muy difícil, tener su propia sonoridad para un compositor, porque siempre uno aprende de uno o de otro maestro y llega solo un momento al final en donde uno ya tiene su propio estilo. Y eso pasa con Cueva Celi en sus pasillos, por ejemplo, y sus músicas compuestas en diferentes estilos y formatos. Dicho esto, podemos advertir que tanto en su música popular, semi-ligera y académica primaba su buen gusto para proponer su mundo estilístico en ellas, un universo sonoro formidable y poderoso, evidenciando su preparación musical basada en el estudio minucioso de la obra de los grandes compositores latinoamericanos y europeos. Aquí viene la parte de mis queridas amigas. El editar la obra de compositores trascendentales como Cueva Celi en su totalidad o una parte de ella se convierte en una empresa titánica, difícil, dura y sobre todo de trabajo incansable y que representa lo necesario y urgente en nuestro entorno musical por hacer. Estos trabajos de investigación musical sostienen el conocimiento científico y artístico no tan solo de un compositor, sino la identidad musical que existe en un país, otorgando a sus habitantes la oportunidad de sentirse representados en su cultura musical por tradición, y permite a su vez que se convierta en material de consulta apropiado y lúcido para las nuevas generaciones de músicos, compositores, intérpretes, arreglista, productores y personas vinculadas al arte escénico, musical, investigativo y musicológico. El material seleccionado en esta publicación, sobre todo las obras instrumentales de cámara poco conocidas, nos acercan a su pensamiento creativo, su pasión, su emblemático buen gusto, imaginación, creatividad y a su alma y espíritu representados intrínsecamente a través de sus músicas creadas desde lo profundo de su ser. Cueva Celi escribió una música que aún sigue inédita por redescubrir, poner en valor y compartir con el público local, nacional e internacional. Por lo tanto, eso sí, se deben seguir manteniendo estos trabajos musicológicos con la gran mayoría de compositores locales y nacionales que lo ameriten. No todos, es que realmente vale la pena editar. Su interpretación en escenarios públicos, en conciertos didácticos que acerquen a los niños, jóvenes y adultos a nuestro acervo musical y difundir artísticamente la creación de los compositores de este país en diferentes épocas y momentos de la historia republicana. Yo quiero agradecer por la invitación a este panel y felicito exclusivamente a la carrera de música de la Universidad Nacional de Loja, a las brillantes colegas que han intervenido en el trabajo investigativo de esta colección que lleva su segundo tomo, y a la Universidad Nacional de Loja por hacerme partícipe de este momento importante en la música lojana y ecuatoriana a través del estudio del legado musical del maestro Segundo Cueva Celi, enorme compositor lojano y ecuatoriano. Un abrazo musical y de felicitación a mis queridas colegas y amigas Chamari Lares, Marianela Rocha, Verónica Pardo, Gabriela Pacají, María del Cisne Noriega y Ariana Severino, que en un momento más va a interpretar una obra del maestro Cueva Celi en el violín. Muchas gracias. Apreciados panelistas, ha sido un verdadero placer compartir este espacio de reflexión y diálogo en torno a Segundo Cueva Celi. Las ideas expuestas, las experiencias compartidas enriquecen sin duda alguna no solo el conocimiento, sino también nuestro compromiso académico y social. Agradecemos profundamente a cada uno de los ponentes por sus valiosas contribuciones, a quienes nos acompañaron con su atención e interés y a la organización que hizo posible este encuentro.
Nos llevamos nuevas perspectivas y sobre todo el reto de seguir investigando, debatiendo y construyendo juntos. Que este conversatorio no sea un punto final, sino un punto de partida para futuros diálogos y colaboraciones. Y es el momento que todos hemos esperado. Los invitamos a que con sus celulares puedan leer el código QR que va a estar tanto en el banner que está aquí en la parte principal y también en los paneles afuera del corredor para que entonces puedan todos tener gratuito el libro de Segundo Cueva Celi. Muchísimas gracias. Familiares del maestro Segundo Cueva Celi, distinguido público que nos acompaña. Para nosotros es un honor, un privilegio y un gran agrado presentar 3 obras del maestro. Las 2 primeras son para piano solo, el Vals Laura y luego Pasillo Matilde y finalmente Zamoranita, serenata para violín y piano. La obra del compositor Segundo Cueva Celi se caracteriza por tener un gran componente de expresividad musical y un amplio desarrollo melódico, donde se presentan diversas temáticas reflejadas en su alto lirismo, tanto por los textos empleados como por sus contornos musicales cantables. Las líneas melódicas se enriquecen con constantes ornamentaciones mediante notas de paso, apoyatura, bordaduras, escalas cromáticas y diatónicas. Laura y Matilde representan piezas de salón, características de la música de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Laura es un vals para piano que el propio compositor lo denominó Gran Vals de Concierto. Es una obra ternaria, está conformada por 3 secciones. Posteriormente, el Pasillo Matilde representa un pasillo de salón, también denominado así por el autor, por el compositor, pasillo de salón, de forma ternaria conformado por 3 partes contrastantes con distintos cambios de tempo y de carácter. Cueva Celi, cabe destacar, el maestro Cueva Celi, que fue impulsor de los pasillos, como ya lo mencionaron anteriormente, gran representante del género pasillo, y muchas de sus piezas han logrado una gran popularidad en el contexto local, nacional y latinoamericano. En sus pasillos se evidencia su sensibilidad creativa, su delicadeza y gran profundidad. Zamoranita. La recuperación de expresiones musicales y formas melódicas tradicionales ocupó un importante lugar en la actividad creadora del maestro Segundo Cueva Celi, dando lugar a piezas como Zamoranita, serenata para violín y piano. El violín tiene una escritura virtuosa, característica de la música del siglo XIX. El piano, como instrumento armónico acompañante, contiene pasajes que se integran con las líneas melódicas del violín. Está conformada por 3 secciones, la primera de carácter introductorio, con pasajes muy virtuosos para el violín, al estilo de una rapsodia, de las rapsodias del siglo XIX, una segunda parte alegreto, ágil, de un carácter gracioso, festivo, cuyo tema empieza con pizzicatos, una característica de la tímbrica de los pizzicatos del violín. Y la tercera parte más cadencial, donde confluyen las melodías del violín con los pasajes melódicos de igual manera del piano. Muchas gracias. A continuación. El repertorio que escucharemos nos conducirá por la belleza y el lirismo de piezas entrañables como Laura, Matilde, Zamoranita. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra artista.
y Diana Severino. Reiteramos